Aquí Noti Hoy, aquí Ecuador. Estas nuestras noticias. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus protagonistas. 7:46 a.m. Así es, no son gajes del oficio, sino falta de argumentos desde ahí. Muchas veces sí. Claro, estamos dialogando sobre algunos de los hechos políticos. Amigos y amigas, la Corte Constitucional falló a favor del diario La Hora a propósito de sanciones que se establecieron en la época del Correato. ¿Qué alcance jurídico tiene el pronunciamiento de la Corte? Y no solamente alcance jurídico, sino qué repercusión tiene en el ejercicio de la democracia en el Ecuador. Lo vamos a analizar con nuestros invitados. Está con nosotros Francisco Rocha, que es el director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos. También nos acompaña, dicho sea de paso, está de visita en nuestro país Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Y digo esto porque siempre lo vemos viajando por todo lado. Bullying, ¿no? Al aire, Claro, ¿te das cuenta? Queremos invitarle y nunca está en el país. Después de todo el cariño que yo brindo al aire a mis queridos Carmen y Andrés, así es. El doctor Stalin Raza, abogado constitucionalista, que nos van a inteligenciar sobre el tema. Bienvenidos, buenos días, doctor Rocha. Vamos con la visión periodística, con el ejercicio de la comunicación que implica esta decisión de la Corte Constitucional. Bienvenido. Muchas gracias y buenos días con todos. Bueno, lo que implica es que a lo largo de estos años hubo una actitud política para intentar callar a los medios. Y esta sentencia, más allá de lo estructurada que está, de los principios que recoge, termina dando la razón a los medios y a los periodistas. Pero hay dos cosas que son sustanciales, diría yo, de esta sentencia. La una, que plantea claramente que el Estado, las instituciones no tienen honra ni honor ni estas cosas, son las personas. Exacto. Y las personas sí las tienen, incluso aquellas que están en el ejercicio del poder y de la administración pública, pero que son más escrutadas. Y una cosa adicional que viene ahí, que yo diría que rescata y trabaja sobre la democracia y la libertad de expresión, es que si un medio de comunicación, si un periodista presenta una noticia, y sí, nos puede pasar, no está completa o a lo mejor está mal interpretada, ¿cuál debe ser en lugar de enjuiciarle? Presentar la información. O sea, nos lleva y dice, a ver, esto se resuelve ¿cómo? Con transparencia. No hace falta enjuiciarnos ni meternos a la cárcel. La transparencia. Pero si para llevar la información, que es la tarea de los medios y de los periodistas, tenemos que intentar buscar, porque no están ni en las páginas web, porque los contratos se vuelven secretos, por todo eso, y después nos reclaman de que no está completa la información. No se pide y no proporcionan. Exacto. ¿No? Entonces, esta sentencia ciertamente ayuda y le da un marco de acción a esta malhadada todavía existente ley de comunicación. Yo creo que es un avance y yo diría la Corte Constitucional con estos temas va dando un viso de legitimidad. O sea, estamos buscando institucionalidad, entonces esta Corte dice sí, y aquí estamos. Y esta es una sentencia muy bien fundamentada y que yo digo, la lucha y este acoso a los medios va teniendo unos resultados que es el reconocimiento de que no somos actores políticos, sino somos un medio para que la ciudadanía esté informada. Doctor Alarcón, realmente se ha explicado que desde el punto de vista jurídico esto sienta jurisprudencia y de alguna manera el ciudadano recupera la tutela de los derechos, pues, o sea, el Estado está garantizado, está llamado a garantizar los derechos de los ciudadanos, pero no es el Estado el que es el actor de esos derechos. No sé cómo es el tema que se dio, pero no alcanzamos a entender nunca en la pasada década. Sí. A ver,
¿Qué se recupera jurídicamente con esta sentencia, doctor Alarcón? Buen día, Carmen. Buen día, Andrés. Y un gusto compartir este espacio con Francisco y con Stalin. Yo sí creo que definitivamente esta sentencia es histórica, no por todo lo que en sentido común ha sido resuelto, no todo además es innovación, sino que es ratificar lo que está en el ordenamiento jurídico nacional. Lo que dice la Constitución. Pero es histórica porque vivimos una época en la que de poco valía lo que decía la Constitución, las leyes, los instrumentos internacionales, y se reinventaba el derecho al punto de, en torno a este caso precisamente, otorgarle titularidad de derechos a las instituciones públicas. O sea, el Estado, sus instituciones, que son los responsables de garantizar los derechos, garantizar su ejercicio libre, terminan siendo titulares de derechos que demandan a los ciudadanos, exacto, además por afectación a la honra. Así es que eso, que además en su momento criticamos y levantamos la voz, ahora nos dicen el sentido común y el derecho priman para evidenciar que tenían razón. No solo en la línea de las instituciones sin honra, por así decirlo, y no como titulares de derechos, sino porque además consagra a nivel interno esta sentencia lo que ya está en los estándares internacionales respecto a restricciones a la libertad de expresión. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos estableció hace muchos años lo que se denomina test tripartito para aceptar una restricción, un límite al libre ejercicio a la libertad de expresión. Y nos decía el sistema interamericano que una limitación a la libertad de expresión primero tiene que cumplir con un principio de legalidad, es decir, tiene que estar escrita en una ley, que tiene que perseguir además una finalidad, un fin legítimo. Ya no es simplemente porque vuela la mosca y al presidente de turno le cayeron mal los periodistas, emites un decreto y restringes la libertad de expresión. Y tercero, que sea necesaria y proporcional en función del hecho y la sanción o el límite que se establece. Así es que en la sentencia se dice, el sistema interamericano ha tenido razón además, y no es que aquí se puede limitar la libertad de expresión al antojo de un funcionario público, sino que se tiene que respetar estos tres presupuestos, este test previo. Y finalmente, que ese es otro de los puntos importantes que constan en la sentencia, es ratificar que hay un derecho en la Constitución que se llama derecho a la rectificación o a la respuesta, que no puede ser abusado discrecionalmente por los funcionarios públicos, que como ustedes saben, o sea, simplemente se sentían aludidos y mandaban acá, recordarás, Carmen, mandaban acá cartas diciendo el señor Rocha, el señor Alarcón, el señor Raza me han mencionado sin ni siquiera haber topado el nombre, así es que me siento aludido, ofendido, dolido, exijo un espacio. Y además, si usted no me da ese espacio, le mando el audio de mi verdad, de la verdad oficial, para que usted lo pase. Así es que nos están diciendo, generalmente mandaban el audio, ¿no? La rectificación, claro, la respuesta es un mecanismo idóneo, pero tiene que ser aplicado de tal manera, no abusado por los funcionarios públicos. Así es que eso es quizá lo más destacado de esta sentencia aquí. Como digo, no puedo yo, por lo menos, ratificar de innovación o avance de derechos, pero destaco su importancia porque ratifica lo que ya consta en el ordenamiento jurídico, ratifica la importancia de respetar y vivir en un Estado de Derecho y, por supuesto, pone nuevamente en vigencia lo que los que defendemos derechos humanos en la década pasada veníamos diciendo de manera recurrente. Doctor Raza, más allá de lo que significa la libertad de expresión, ¿cómo se aplica la ley? Porque, como ha dicho el doctor Alarcón, no es que se está cambiando nada, sino se está respetando la estructura jurídica del país a través de esta sentencia. ¿Qué significa que el Estado garantice derechos y el ciudadano tenga esos derechos? Es decir,
¿Cómo clarifica este pronunciamiento de la Corte Constitucional los derechos del ciudadano? Buenos días, Bienvenido, Carlita. Buenos días, Andrés. Buenos días a Francisco y Mauricio y a quienes nos escuchan, por supuesto. Yo suscribo plenamente lo que acaban de decir Francisco y Mauricio. La sentencia a mí me parece que ejerce un rol fundamental, que es depurar la jurisprudencia constitucional en el Ecuador. Porque recordemos que el antecedente anterior, valga la redundancia, de esta sentencia, es nada menos que la sentencia de la Corte Constitucional pasada, que ratificaba la constitucionalidad de la Ley de Comunicación, que decía, entre otras perlas, que la Ley de Comunicación era constitucional porque establecía que la comunicación era un servicio público. Y que sigue. Y le daba toda la fundamentación, entre comillas, jurídica y constitucional al por qué era un servicio público. Entonces, si teníamos un pronunciamiento de semejante talante, que era francamente contradictorio con todos los instrumentos internacionales de derechos humanos sobre libertad de expresión, la sentencia de hoy lo que hace es refrescar esa jurisprudencia, eliminar de los anales de la jurisprudencia constitucional nacional este precedente nefasto de aquella sentencia arbitraria, que fue la de la Ley de Comunicación, y por lo menos nos pone a tono, nos pone en el estado de la cuestión de cómo funciona en el mundo civilizado el estándar de aplicación en materia de libertad de expresión. Aparte de todo lo que ha dicho Mauricio, que es muy atinado, me parece que la sentencia hace una cosa importante, que es definir, delinear, mejor dicho, actualizar, poner en palabras del Ecuador lo que ya se ha dicho ampliamente en el mundo, el tema de la información de interés público, que es muy importante, porque si no, a guisa de que es información reservada, aquí todo el mundo se escudaba en la reserva, el sigilo y la opacidad. Entonces, la Corte Constitucional en esta sentencia dice, señores, la información de interés público, aquella que afecta o que atañe al debate democrático de los intereses de relevancia, esa información tiene un ámbito especial de protección para la libertad de expresión. No está protegida, tiene una atenuación mayor en cuanto a la reserva, en cuanto al sigilo, en cuanto a la imposibilidad de acceso. Entonces me parece importante eso. Y lo otro, define por supuesto algo que es muy importante. Hace efectiva la concepción del famoso Estado Constitucional de Derechos. O sea, el eje en el Estado Constitucional de Derechos son eso, los derechos, no los intereses del Estado, los derechos de los ciudadanos, de los colectivos, de la naturaleza. Esos son el eje fundamental. La preocupación de todo el aparato institucional tiene que estar en promover, en defender esos derechos, ¿sí? Lo cual estaba en declaración en el artículo 1 de la Constitución del 2008, pero no se ejecutaba. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque había esta concepción de que el Estado soy yo. Y no solamente que venían los funcionarios a decir que han sido aludidos, sino que venían funcionarios de quinta a decir que han aludido a la majestad del presidente de la República, de la función ejecutiva, y con eso pedían las rectificaciones o las réplicas que confundían de manera tan alegre, que la Corte también en esta sentencia lo ha definido correctamente, ¿no? ¿Qué es réplica, qué es rectificación? Y también incorpora dos estándares que me parecen muy importantes, que son el de reproducción fiel, que es cuando un medio de comunicación lo que hace es reproducir la información que le brinda a un tercero una fuente a la final, que además la identifica a la fuente. Y lo segundo, que es el estándar de la real malicia, que es quizás el más importante para definir cuándo es susceptible un medio de comunicación o un comunicador de responsabilidad ulterior. Cuando ha actuado de manera maliciosa, de manera tendenciosa, ha tergiversado la información, ha presentado un hecho falso, por cierto, o viceversa, actuando con esta intención de perjudicar, se configura este estándar de la real malicia, y solo ahí es responsable ulteriormente de todo lo que tiene que afrontar. Dentro de lo cual, por supuesto, por otros estándares de la Corte Interamericana, no está el tema de persecución penal. A lo mucho el tema de persecución o de indemnización civil. Entonces me parece que es interesante, sin embargo, de lo cual es verdad lo que también ha dicho Mauricio, la sentencia no inventa la pólvora, lo que hace es una buena sistematización y ponerla como parte de la jurisprudencia constitucional del Ecuador, todo el tema de los estándares internacionales que ya funcionan en países y en el sistema interamericano de derechos humanos. Francisco Alarcón,
No, Francisco Rocha, Mauricio por favor. Mauricio Alarcón, Fabricio. Aquí está, que aquí dice Fabricio Alarcón, entonces tuve un lapsus. No, por favor. En serio, que lo han puesto aquí. De protesta ahí. Protesto públicamente. Lamento el dislate. Se está vengando un barcelonista de un emelexista. Leí sin piedad. Ya, bueno. Francisco Alarcón va a venir a pedir la réplica. Réplica porque ha sido falsamente aludido. Ejemplificar el tema. No, claro, usted me atiende. Exacto, eso no fue con malicia. Iban los tiros, pero bueno. Pero no fue con malicia. No hubo malicia, pero captó bien. No, lo que quería era, me voy a permitir leer porque nos da nos recuerda exactamente de qué estamos hablando ahora. El diario El Universo trae un extracto, una crónica sobre este particular y menciona que esta sentencia de la cual estamos hablando se da luego de que hace 6 años Alejandro Pico, funcionario de la Secretaría de la Administración Pública en el gobierno de Correa, por supuesto, planteó una acción de protección en contra del diario La Hora por una publicación sobre la inversión en publicidad en 2012. El medio publicó una réplica a la noticia, pero el régimen quería la rectificación y en el espacio que ocupaba el texto escrito por ellos, por lo que Pico interpuso el recurso en el que argumentó que el medio causó un grave perjuicio a la administración pública, a la función ejecutiva y al gobierno nacional, colocando en estado de indefensión frente al poder de este medio. Los jueces en primera instancia determinaron que La Hora vulneró los derechos de la información veraz y la rectificación en perjuicio del Estado y le ordenó que publique una disculpa pública. Se indicaba la diagramación, los caracteres y el espacio, porque era titular el Estado, titular de derecho a la honra. Esto es finalmente lo que se acaba, ¿no? Claro. Que el Estado no es titular de derecho a la honra. Y un punto que es importante en esto, Andrés, porque acaba de mencionar un hecho de hace varios años. Con la sentencia de la Corte Constitucional, yo sí digo, sería lindo identificar con nombre y apellido al juez que concedió esa acción de protección. Y en segunda instancia, a los miembros de la Corte Provincial que ratificaron lo actuado por ese juez. Con nombre y apellido, para que la ciudadanía sepa quiénes fueron los iluminados del sector justicia que dijeron el Estado es titular de derechos en contra de los ciudadanos. Así es que la historia también es necesaria escribirla de manera clara cuando se han dado violaciones tan flagrantes a derechos fundamentales. Y esa historia debe escribirse con nombre y apellido. Así es que en un próximo espacio o a través de redes sociales o lo que sea, creo que tenemos de manera responsable que evidenciar los nombres de los funcionarios del sector justicia que participaron de esa decisión claramente inconstitucional y violatoria de estándares internacionales que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Y tener claro que las instituciones públicas no son titulares de derechos. Eso es. Y entonces, Francisco, vamos retomando, es decir, el ejercicio profesional del periodismo empieza a recuperar, pues no sé, entre comillas, la normalidad, no tener esta espada de Damocles permanente. Andrés, el ejercicio profesional y los medios siempre somos una piedra en el zapato de quien ejerce el poder. Claro. Nunca, porque como debemos llevar lo bueno, lo malo, lo feo y hasta lo oculto y lo que está atrás, siempre vamos a tener dificultades. Pero una sentencia de esta naturaleza, yo decía, no hay una reparación, por ejemplo, para el diario La Hora. No tiene. Y esto no es que no le ha costado plata al diario La Hora. Por supuesto. El tener abogados, 6 años de presión, no solo con este caso, con muchos más casos, para el diario como empresa, para los periodistas que hicieron las noticias, también persecuciones. Entonces, la ciudadanía debe valorar esto, pero a mí, por ejemplo, me queda, ¿y qué pasa con todo lo que le pasó al diario y a los periodistas? Que el ejercicio, como han dicho los abogados, que el ejercicio de la profesión un poco nos hacen un recuento de en base a qué ejercemos esta profesión. Sí, pero yo sí valoro que la sentencia tenga estas puntualizaciones más allá de que exista la legislación. Si bien no se inventa, pero sí asume para sí la Corte Constitucional y eleva sentencia y dice esto hay que cumplir, y eso es lo valorable en esencia, diría la sentencia. Pero además hace una cosa que después de lo que acaba de decir Mauricio y Stalin, vale la pena. Esta sentencia tiene una parte en donde ordena al Consejo de la Judicatura a preparar a los jueces. O
sea, esta sentencia debemos primero entonces imprimirla Y para distribuirla. enviarles a todos los jueces y después juntarnos con ellos para que sepan qué es. Porque ¿qué le están diciendo al juez de primera instancia y a la sala de la segunda instancia, a la Corte de Pichincha? Oigan, entérese de la legislación internacional, pues vayan a prepararse, como diría alguien, lean un librito aunque sea para que puedan. Entonces, sí es un reconocimiento a una legislación existente, pero aquí hay una institución constitucional que nos está diciendo esto es obligatorio. Esto no puede pasar. Entonces, ¿qué conseguimos los periodistas? Tener una jurisprudencia que nos permita defendernos cuando nos vuelvan a demandar, porque Andrés y Carmen, doctores, no van a dejar de demandarnos. Así es. Nada está. Sigue el artículo 5, porque se les cayó en la reforma la ley de comunicación, que la comunicación de un servicio público sigue ahí. Y no a decir es que no han llamado a sesión, como decían en el panel anterior. Oigan, ¿qué les pasa? Entonces, claro, aquí tenemos que plantear una cosa, reconocer esto, pero decirle a la ciudadanía que en el ejercicio de la democracia, los medios y los periodistas, en estos últimos 12 años, más allá de todo el resto, hemos dado una respuesta democrática. Hemos sido el puntal para defender la democracia y construir una posible. O sea, no es la democracia que uno llega y se estaciona y ya llegó. No. Es este trabajo diario que la prensa y los periodistas ponemos a disposición de la ciudadanía, y por eso que reclamamos también de la ciudadanía una militancia frente a la búsqueda y la construcción de la democracia. Doctor Raza, una evaluación en la Corte Constitucional, me pregunto, ¿ha atendido los temas pendientes, importantes que habían gran expectativa del país? ¿Va al ritmo que también esperaríamos? ¿Cómo lo evalúa? Sí, a ver, me parece que la Corte Constitucional ha hecho sentencias importantes. Esta, la última, un ejemplo de aquello. Obviamente es una institución que está rebasada por toda la carga que quedó de las cortes pasadas, que es un acumulado ahí importantísimo. Me parece que la estrategia de trabajo de la Corte Constitucional actual ha sido escoger los temas que le han parecido más relevantes, los temas incluso polémicos, el tema del matrimonio igualitario, el tema ahora de la ley de comunicación, temas políticos que tienen que ver con la enmienda constitucional, la reforma para el Consejo de Participación. Se ha concentrado en estos asuntos que, siendo importantes, también es necesario que la Corte Constitucional se preocupe de los casos del día a día. Esos casos del día a día parece que todavía están rezagados. La Corte está trabajando al ritmo que le permite su tamaño, digamos, institucional, el número de jueces y de personal de apoyo que tiene, pero esos casos todavía están pendientes. En todo caso, lo que yo digo, más allá de aquello, es actualizar, depurar el vademecum de la jurisprudencia constitucional. Ya es un avance histórico. Podría parecernos que es muy poco, digamos, en comparación, claro, con otras cortes de otros países, pero acá en el Ecuador de esta parte del siglo XXI es histórico, que es lo que están haciendo, ¿no? Ahora, yo sí quiero decir algo que lo ha dicho Mauricio y también lo ha dicho Francisco. En esta sentencia me parece, ya después de decir lo importante que es, que la Corte sí le queda un poco debiendo al caso concreto, porque claro, cuando la Corte Constitucional escoge estas sentencias para hacer una revisión y para hacer jurisprudencia vinculante, que es la competencia con la que ha actuado la Corte en esta ocasión, tiene también la facultad de revisar el caso concreto, también lo ha hecho. Pero cuando revisa el caso concreto tiene la posibilidad de establecer medidas de reparación integral, que esas son las que parece que nos quedó debiendo, porque lo que bien ha dicho Mauricio, ¿qué pasó con el periódico que tenía que enfrentar todo el tema de la judicialización? Y eso tiene sus costos también. Sus costos no solamente materiales, sino también morales, económicos, de prestigio. Recordemos que con base a este tipo de cosas, al diario La Hora le demandaron, me parece que 6 veces, y le impusieron como 6 sanciones en la tristemente célebre Supercom. Una de ellas por el tema de Loja, donde al señor
señor alcalde de Loja le pareció que un tema era relevante y como no le pareció al diario La Hora, le obligaron a que ponga el tema de relevancia en primera página. Y lo del honoris causa también, pues. Ya, pues, y ustedes en otro medio que no se hizo la cobertura que quería. Entonces, bueno, me parece que en materia de reparación a los casos específicos todavía el tema está pendiente. Eso no quiere decir que el no periódico, los medios medios. en otras vías puedan acudir y demandar la responsabilidad del Estado, porque ahora se está estableciendo que el Estado actuó en vulneración de los derechos, no por desconocimiento de los jueces, porque eso es lo más grave. No solo es que los jueces eran ignorantes, sino que además actuaban sometidos y actuaban por temor, como están actuando ahora. Y viene la segunda invocación. Ojalá la Corte Constitucional escoja también algunos de los casos de estos relevantes que tiene ahí para ser revisados y también establezca, actualice, ponga en contexto las garantías reforzadas. Así como hay garantías reforzadas para la libertad de expresión, también en el sistema interamericano hay garantías reforzadas para la independencia judicial, para que entonces no ocurra lo que viene ocurriendo inveteradamente en este país, que ponen jueces, votan jueces de acuerdo con el poder de turno, y estos jueces, que eso sí es problema de los jueces timoratos, jueces que se ven sometidos porque tienen que cuidar el puestito, se vuelven sumisos a la línea corriente de poder de ese momento. Eso ha pasado antes, está pasando ahora. Entonces sí sería bueno que más adelante, una vez que pase este tema de la evaluación de la Corte y las cosas vuelvan un poco a su cauce natural, la Corte Constitucional también haga una sentencia de estas donde se establezcan las garantías reforzadas que tiene la independencia judicial, para que empecemos a tener verdaderamente un poder judicial independiente y que salga por sus propios fueros. Bien. Muchas gracias a nuestros invitados. Solo Carmen, en honor, mil disculpas y con esto termino. Creo que es importante destacar, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, la resistencia de los periodistas y los medios de comunicación ante tantos golpes que recibieron durante los años anteriores, pero en este caso específico, yo por lo menos sí creo que es necesario reconocer la tenacidad de Francisco Vivanco, de Gabriela Vivanco, de la gente de Diario La Hora, que, como bien decía Francisco, fueron el primer medio de comunicación atacado por el gobierno pasado. Tan pronto se posesionó, vino la primera demanda contra Francisco Vivanco, y no solo que han dedicado parte de sus esfuerzos y del trabajo del medio a defenderse, sino que lo han hecho con la constancia y con la altura que permite, dentro de un espacio de libertad, conseguir resultados como estos. Así es que creo que en este punto en específico, a pesar de lo que ya hemos dicho, la libertad de expresión, la libertad de prensa, los derechos de los ciudadanos, creo que le deben un agradecimiento a Diario La Hora, a Francisco Vivanco, a Gabriela Vivanco y a aquellos que desde la defensa jurídica han logrado este resultado. Bien, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. A Francisco Rocha, Mauricio Alarcón y a Stalin Raza, que nos han acompañado. 8:14, un paréntesis, ya venimos. Esto es Noti Hoy. Nuestro analista invitado